UNED Derecho, audioclase. Continuamos con el mundo del derecho. Ahora vamos a tratar un tema importante como es el contrato de trabajo. Lo vamos a hacer con la profesora del departamento Iciar Alzaga. Muy buenos días y bienvenida. Gracias, Charo. Buenos días. Vamos a ver las características esenciales del contrato de trabajo y después hablaremos también de las características de esta disciplina, pero vamos a empezar con el contrato de trabajo y cuál es la importancia que tiene este tema dentro de la asignatura. Esa es una muy buena pregunta, porque el contrato de trabajo es la institución central del derecho del trabajo. Constituye a la vez la raíz y la razón de su existencia como disciplina jurídica autónoma. Es el origen y el fundamento de las obligaciones recíprocas de dos personas. ¿Cuáles son esas dos personas? Pues el empresario y el trabajador. Sobre el contrato de trabajo se ha construido el ordenamiento jurídico laboral y su presencia delimita el campo de aplicación de las normas laborales, pero también en gran medida de las normas de seguridad social. Sin un sólido conocimiento de la figura del contrato de trabajo, no se puede estudiar y, sobre todo, no se puede entender la disciplina del derecho del trabajo. Es por ello que todas las leyes laborales básicas han abordado y definido, nada menos que en su artículo primero, el concepto de contrato de trabajo. Pues si le parece bien, profesora Alzaga, me gustaría que nos dijera usted cuál es ese concepto de contrato de trabajo. El contrato de trabajo cumple la función de constituir y regular la relación de intercambio de trabajo por salario. ¿Qué es el contrato de trabajo? Pues el contrato de trabajo es, por supuesto, y en primer lugar, un contrato, por lo que le es aplicable el concepto, al menos en principio, el concepto de contrato contemplado en el Código Civil. Que el Código Civil define el contrato como el que existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto a otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Ahora bien, dicho esto, lo cierto también es que se trata de un contrato singular. Es un contrato singular porque no encaja plenamente en ninguna de las variedades contractuales contempladas por el Código Civil. ¿Por qué es especial el contrato de trabajo y no encaja, como dicen, las modalidades contempladas por la normativa civil? La singularidad radica en la prestación de la actividad que constituye el objeto del contrato de trabajo. ¿Y por qué? Pues porque la actividad prestada por un trabajador es una actividad inseparable de su persona. En el contrato de trabajo se produce una íntima conexión entre el sujeto del contrato de trabajo, que es el trabajador, y el objeto del contrato, que es la prestación de una actividad laboral. El trabajador se encuentra personal, directa e inmediatamente implicado en la prestación de su actividad. De ahí que se diga que la prestación laboral es personalísima, a diferencia de los objetos o prestaciones de la generalidad de los contratos, en los que son perfectamente separables los sujetos que los conciertan de las prestaciones respecto de las que se obligan estos sujetos. En resumen, es este carácter personalísimo del contrato de trabajo el que justifica la especialidad o singularidad del contrato de trabajo. Pues si le parece bien, podríamos ver cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo. El artículo primero del Estatuto de los Trabajadores define el contrato de trabajo como el acuerdo en virtud del cual una persona, que es el trabajador, se compromete a prestar voluntariamente sus servicios por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, que es el empleador o empresario, mediante o a cambio de una retribución. El análisis de esta definición nos permite identificar muy bien cuáles son las notas esenciales que lo caracterizan como contrato dotado de singularidad propia. ¿Cuáles son estas notas o estos elementos esenciales? Pues son, en primer lugar, que el trabajo es personal y libre. En segundo lugar, el trabajo es por cuenta ajena. El trabajo es también dependiente. En fin, el trabajo es retribuido. Pues si le parece, nos puede explicar brevemente cada uno de ellos, como que es personal y libre, ¿no? Sí, vamos a ver, muy bien, me alegro que me haga esa pregunta. Vamos a ver brevemente cuáles son esas notas que caracterizan el contrato de trabajo. En primer lugar, hemos dicho que es voluntario, que es libre. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues que los servicios a los que el trabajador se obliga en virtud de un contrato de trabajo han de realizarse voluntariamente, como expresión del carácter libre del trabajo y por oposición, claro está, al trabajo forzoso, es decir, a la esclavitud. El trabajo libre es el que regula el derecho del trabajo.
En segundo lugar, estamos en presencia de una prestación de servicios que constituye la obligación básica del trabajador y, al mismo tiempo, el objeto del contrato de trabajo. No olvidemos que la prestación de trabajo es una prestación de actividad y no de resultado. Y en el término servicio, de prestación de servicio, que emplea el Estatuto de los Trabajadores, se comprende cualquier tipo de trabajo, ya sea manual o intelectual. Y se trata, en todo caso, de servicios prestados personalmente por el trabajador. En tercer lugar, podemos decir que el trabajo tiene que ser retribuido. ¿Por qué? Pues porque los servicios del trabajador no son gratuitos, son a cambio de un salario. La remuneración de la actividad integra, por tanto, la deuda contractual del empresario. Si no hay retribución de los servicios, no hay contrato de trabajo. La retribución del trabajo es el salario y el trabajador lo obtiene a cambio de su actividad. En cuarto lugar, está el concepto de la ajenidad. El trabajador presta sus servicios por cuenta ajena, es decir, el trabajador los presta para otra persona. ¿Quién es esa otra persona? El empresario. Y es este quien adquiere la titularidad de los frutos o de los resultados del trabajo del trabajador. La mayor parte de la doctrina científica, como el maestro Alonso Lea o el maestro Montoya Melgar, ven en esta nota, en la nota de la ajenidad, la nota más importante, la nota definitoria o la nota esencial del contrato de trabajo frente a las demás notas que estamos explicando. Y, en fin, la última nota es la de la dependencia o subordinación. ¿Qué queremos decir con esto? Los servicios del trabajador se prestan dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, que, como hemos dicho, es el empleador o empresario. La nota de la dependencia ha sido objeto de un exhaustivo análisis doctrinal y jurisprudencial y se caracteriza por una clara evolución en su concepto. ¿Cuál es esa evolución? Pues en un primer momento se hablaba de dependencia del trabajador al empresario en un sentido muy riguroso y estricto. Es decir, se hablaba de dependencia entendida como unos deberes de fidelidad y de sujeción absoluta del trabajador a su empleador. Este inicial concepto de dependencia ha dado paso a una concepción más moderna en la que esa primera noción se debilita. Y en la actualidad basta para entender que la nota de la dependencia está presente que el trabajador se halle comprendido en el círculo rector y organicista del empresario. Pues bien, para que un contrato sea considerado de trabajo han de darse todas y cada una de las notas que acabamos de enunciar. No basta, por tanto, con que concurra una de ellas, sino que habrán de concurrir todas ellas. Pues hemos visto, aunque sea muy brevemente, evidentemente, el contrato de trabajo, sus características esenciales y, como dije al principio, vamos a ver también brevemente algunas características de la disciplina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Cuáles son los contenidos, profesora Alzaga, que se estudian en esta materia? Aunque ya me imagino que los alumnos por lo menos habrán visto el programa. Desde un punto de vista temático, esta asignatura es muy amplia. Y por realista que pretenda ser un programa como este, ha de abordar de forma inevitable, además de algunos conceptos introductorios, pues otros temas como la organización social y política del trabajo, con especial mención del sindicalismo y del derecho sindical. Tendrá que abordar también el sistema de fuentes, la amplia problemática del contrato de trabajo y a ello hay que añadir la materia de la seguridad social. El nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho de la UNED ha permitido descargar de materia a nuestra asignatura y llevar a una asignatura independiente el derecho procesal laboral, que trata del estudio de los conflictos laborales y los procedimientos de solución. Es importante que los alumnos conozcan bien los puntos cardinales de la disciplina, que se familiaricen con instituciones fundamentales como es el contrato de trabajo del que estamos hablando esta mañana, que sepan cómo explicar y que entiendan bien cuál es la duración del contrato de trabajo, qué es la movilidad, qué es la jornada, qué son los salarios, qué son los despidos, el sistema de fuentes, etcétera, etcétera. ¿Qué consejos puede dar al estudiante del derecho del trabajo? La materia es extensa, como hemos dicho, pero también es sencilla.
Todos los alumnos que van a estudiar Derecho del Trabajo ya están familiarizados con conceptos tales como el salario, las vacaciones, los despidos, por los que les es más fácil asimilarlos. Pero la preparación de esta asignatura presenta una curiosa y frecuente dificultad para los alumnos. Y es precisamente esto que acabamos de mencionar, es decir, la familiaridad, la cotidianidad de muchos de los conceptos y de los problemas que existen en nuestra vida real. Pues problemas tan comunes y tan próximos desde que salimos de casa hasta que acabamos nuestra jornada. Y puede que muchos de los alumnos, y seguramente es así, trabajen por cuenta ajena y, por tanto, conozcan ya lo que es un centro de trabajo, lo que es una nómina y lo que es el salario y todos sus conceptos. Este dato, que sin duda cabe, en principio parece ventajoso para el alumno, sin embargo, entraña también un riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? Pues pensar que el alumno ya lo sabe, ya lo entiende porque lo vive y que ya lo conoce sin necesidad de un esfuerzo de profundización doctrinal, de sistematización y de retención de esos conceptos. Es cierto que la ocasión de completar el estudio con la vivencia de los problemas ha de dar una mejor y, sobre todo, más completa formación. Pero esa vivencia no ha de entenderse como alternativa al estudio de los manuales. Y es importante, por tanto, que los alumnos no se confíen pensando que ya conocen estos conceptos y que los estudien con detenimiento. Y solo me resta animar a los alumnos a que se adentren en esta asignatura, que es más que interesante y que además les va a servir, sin duda, en su vida diaria cuando ellos mismos trabajen por cuenta ajena en diversas empresas. Y recordarles que estamos, por supuesto, a su entera disposición para cualquier pregunta, duda o aclaración que quieran plantearnos. Supongo que le harán caso los alumnos que le estén escuchando en este momento. Profesor Alzaga, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en el programa de radio. Gracias a ti, Charo.